Buenas noches, señores, compañero profesora, doctora, la clase de filosofía. Voy a hablar filosofía del derecho en el complejo panorama de la sociedad peruana. Un caso legal ha surgido como microcosmo de desafíos éticos y jurídicos que debaten abordarse de diferentes perspectivas filosóficas. El expediente número 131-2011, 0500 JR Perú, 024, de los cuales que involucra a los acusados Casareto, a Bagamonde, Guerra, junto con las empresas como Inversiones Hidrato, SAC, Inversiones Jaclub, SAC e Industrias a Bordo, SAC, Servicios Generales. Se centra en acusados de lavado de activos, específicamente generales, se centra en acusaciones de lavado de activos, específicamente actos de conversión y transferencia en agravio del Estado peruano. El objetivo principal de este análisis es estreñar las implicaciones éticas y legales del caso en cuestión. Desde las tres perspectivas filosóficas, la teoría de óptimo de Pareto, el liberalismo de Robert Nozick y la estrategia Maximin de John Rawls. Hechos principales del caso: adulteración de combustible y fraude tributario. Uno de los casos de esto es la presunta adulteración de combustible y el fraude tributario perpetrado por los acusados. Transferencias y conversiones de activos ilícitos es hecho central en el caso de la transferencia y conversión de activos ilícitos, presuntamente llevada a cabo por los acusados anteriormente mencionados. Participación de coacusados y personas jurídicas. El tercer hecho principal en este caso es la participación de coacusados y empresas de las actividades ilícitas mencionadas anteriormente. Además, vamos donde se acusa a Casareto, a Iván Guerra Arias de estar involucrados en el caso. También Rosana Casareto Martín, ¿no?, se le atribuye haber prestado su nombre y ocupado el cargo de gerente general en la empresa Inversiones Hidrato SAC, facilitando actos de conversión realizados por Bahamonde. La OS, por su parte, Iván Guerra Arias, acusado de haber ocupado el cargo de gerente general en la empresa Industrias a Bordo, SAC, Servicios Generales, con el propósito de facilitar las inversiones de Bahamonde, la OS, con dinero de origen ilícito. Análisis de la teoría de óptimo de Pareto. Al examinar el caso en relación con la teoría de Pareto, es evidente que las actividades de los acusados plantean interrogantes sobre su eficiencia desde una perspectiva económica y bienestar social. En particular, se alega que los acusados se involucraron en la adulteración de combustible y su posterior comercialización ilegal. Sin embargo, es esencial determinar si estas ganancias se lograron a expensas de otros, especialmente del Estado y la sociedad en general. Eh, si estas acciones perjudicaron al Estado en términos de evasión fiscal, afectando así la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la población. Pues entonces podríamos concluir que no se cumplió con el principio de Pareto. Perdón. Análisis del liberalismo Nozick, aplicando el caso propuesto. En el contexto del caso, este enfoque es relevante debido a las acusaciones de lavado de activos y actividades ilegales relacionadas con la adulteración de combustible. El liberalismo de Nozick nos lleva a considerar si los acusados han violado los principios de propiedad y derechos individuales al participar en estas actividades y, en casos afirmativos, si deben ser responsables por ello. De acuerdo a la perspectiva de Nozick, es esencial evaluar si las acciones de los acusados en el caso han violado los principios de propiedad, derechos individuales, si en el caso de adulteración de combustible y su comercialización ilegal es posible argumentar que estas actividades podrían haber perjudicado a otras partes, como el Estado y las empresas legítimas. También tienen derecho de propiedad y operan dentro de la ley. Nozick también enfatiza la importancia de la justicia en la transferencia de propiedad. Por lo tanto, debemos analizar si las ganancias obtenidas a través de las actividades ilegales, como el lavado de activos, implicaron la violación en principios de la transferencia de propiedad. En resumen, el liberalismo de Nozick nos invita a cuestionar si los acusados en el caso han respetado los principios de propiedad y de derechos individuales. Análisis de la vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia Rawls en caso propuesto. La estrategia máxima desarrollada por el filósofo John Rawls en su obra Una teoría de justicia es un enfoque que se centra en la
maximización de bienestar de las personas menos favorecidas en una sociedad. En el contexto peruano, esta estrategia es relevante, ya que el país enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad social, económica y social. La estrategia máxima busca asegurar que las políticas y acciones beneficien principalmente a aquellos que tienen menos recursos y oportunidades. De acuerdo a Rose, cuando evaluamos el seleccionado caso desde la perspectiva de la estrategia de Rose, debemos prestarle atención a cómo las acciones de los acusados han implicado en las personas menos favorecidas en la sociedad peruana. En el caso de adulteración y comercialización ilegal de combustible, es fundamental determinar si estas actividades han contribuido a la desigualdad económica y si han perjudicado especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La estrategia más menosista es considerar si las acciones de los acusados han empeorado la situación de las personas menos favorecidas en términos de acceso a servicios básicos, calidad de vida y oportunidades. La aplicación de estrategia de máxima en este caso implica buscar formas de remediar los posibles perjuicios causados a las personas menos favorecidas y garantizar que se tomen medidas para mejorar su calidad de vida. La reflexión es a través de la aplicación de diversas perspectivas filosóficas como la teoría del óptimo de Pareto, el liberalismo de Robert Nozick y la estrategia máxima de John Rawls, hemos buscado arrojar luz sobre las dimensiones éticas y legales de este caso. En primer lugar, cabe destacar que la teoría de óptimo de Pareto ha sido una lente valiosa a través de la cual examinar las acciones de los acusados y sus implicaciones económicas. Esta teoría se basa en el principio de que se puede mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro. En el contexto del caso, esto nos lleva a cuestionar si las actividades de los acusados condujeron a una situación de ganancia mutua o si beneficiaron a unos pocos a expensas de la mayoría. La estrategia máxima de John Rawls, por su parte, nos recuerda la importancia de garantizar un mínimo de calidad de vida para las personas menos favorecidas en la sociedad peruana. Desde su represión crítica es fundamental considerar medidas de redistribución de recursos y sanciones adecuadas para remediar los perjuicios causados de las actividades legales. En resumen, este análisis crítico de casos peruanos y lavado de activos nos ha permitido explorar cuestiones claves relacionadas con la equidad económica, la justicia social y la responsabilidad individual y corporativa. Mis conclusiones: el caso presenta acusaciones de lavado de activos, adulteración de combustible. La teoría de óptimo de Pareto nos lleva a cuestionar si las acciones de los acusados beneficiaron algunas expensas de otros y si se cumplió con el principio de eficiencia económica. El enfoque liberalismo de Nozick destaca la importancia de los derechos individuales y de la propiedad privada, lo que nos lleva a evaluar a los acusados, respetar estos principios de sus acciones. De la perspectiva Nozick, es esencial analizar si las ganancias obtenidas a través de actividades ilegales violaron los principios de justicia en la referencia de propiedad. Y la estrategia máxima de Rawls nos recuerda la necesidad de garantizar un nivel mínimo de calidad de vida para las personas menos favorecidas. Mi reflexión es el enfoque de nos a examinar si los acusados violaron los derechos de la propiedad y si las acciones tuvieron impacto negativo. La estrategia de máximo nos llama a considerar medidas de redistribución, recursos y sanciones adecuadas para remediar los perjuicios causados a la actividad. El caso ilustra la importancia de equilibrar económicamente la justicia social. La resolución de casos debe considerarse la responsabilidad de los acusados y proteger los derechos de las poblaciones indígenas y garantizar su participación activa esencial. Con todo esto, agradezco mi participación en este gran magno evento que fue mi participación. Muchas gracias, agradezco todo, gracias. Pase buenas noches.